Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy nuestra sustentación se trata sobre los contratos derivados, acompañándonos nuestro compañero Duván Alonso Bernal y quien les habla, Julia Alexandra López Mejía, en la asignatura de Derecho Comercial 2 con la doctora Ana Elizabeth Quintero. Un breve concepto sobre los contratos derivados es: el mercado de derivados es un mercado de riesgos que complementa los mercados financieros contemporáneos. En este se negocian contratos derivados sobre riesgos de mercado y sobre riesgos de crédito. Aquí encontramos cada uno de estos contratos tiene su propia estructura sobre la cual recaen diversos efectos del ordenamiento jurídico colombiano. Un poco de historia. Se desarrollaron los mercados de derivados organizados más importantes del mundo contemporáneo a principios del siglo XIX. En Estados Unidos se comenzaron a financiar las que hoy en día son las grandes bolsas de futuros del mundo, con la Chicago Board of Trade, establecida en 1848 para facilitar el comercio a plazo del maíz y del trigo. Pero sin lugar a dudas, el gran surgimiento del mercado de derivados se dio en los años 70 y 80 como instrumentos de cobertura de riesgos, dadas las inestabilidades que por esas décadas presentaban los mercados financieros. En efecto, el colapso del sistema de Bretton Woods con su tipo de cambio fijo y el abandono total del patrón oro para el dólar realizado por el gobierno de Estados Unidos en el año 1971 generaron amplias fluctuaciones en los precios de las divisas, añadiendo una nueva y mayor incertidumbre en las transacciones internacionales. Una respuesta a dicha incertidumbre fue el desarrollo de los contratos de futuros en divisas negociados en bolsas de Chicago Mercantile, una innovación que a su vez dio lugar a una multitud de productos subsiguientes a medida que la turbulencia se expandía en los tipos de cambio a los tipos de interés. Contrato entre el agente de bolsa y el emisor, en la cual se contrata el servicio de representación ante la bolsa de valores, asesoría, diseño y gestión de pagarés a emitir por parte del emisor. Existen otros tipos de contratos de agente de bolsas, entre los cuales se tienen los relacionados entre agentes de bolsa y el inversionista, y entre agentes de bolsa. Entre las particularidades del contrato encontramos que se pacta el pago de los honorarios por los servicios prestados, asesorías por el trámite de inscripción, aprobación y registro de la emisión, pacto de exclusividad y gastos ocasionados, así como la rescisión del contrato por incumplimiento de algunas de las obligaciones que las partes se comprometen a cumplir. También encontramos una economía, pues ya que participan en ella realizando diversas inversiones en la misma y cuyos beneficios pueden ir desde la estabilidad en los precios de la economía hasta la generación de nuevos recursos para aquella. Ahora bien, debe señalarse que el ejercicio de operaciones con contratos derivados puede variar según los agentes que intervienen en las mismas. Encontramos son tres de las actividades que se pueden desarrollar con estos instrumentos: la cobertura de riesgos, la especulación y arbitrajismo. Instrumentos financieros. Estos instrumentos financieros son las divisas, tasas, bonos, acciones e índices. También pueden ser no financieros como el commodities, energéticos u otro bien comerciable. La principal razón de la operación de los derivados financieros es ejecutarlos como operación de cobertura o como forma de inversión. Por un lado está el producto por el cual se espera obtener una ganancia sobre el mismo producto, tarea que demanda el especulador. Su intención es que el activo subyacente suba de precio. Por otro lado se encuentra el que hace la tarea de oferente con el fin de fijar o estabilizar el precio del producto con el que se realiza el contrato derivado. Por lo general es el empresario que desea fijar el precio de su producto. ¿Qué son los tipos de contratos derivados?
Son contratos privados que representan la obligación de comprar o vender un determinado activo en una fecha futura determinada en un precio preestablecido al inicio del periodo de vigencia del contrato. Encontramos en su esencia es un contrato legal para entregar o recibir una cierta cantidad de un activo a un precio fijo en una fecha futura y es un contrato por el cual se fija hoy el tipo de cambio a una fecha determinada por el cliente. Contrato forward. Se define como un contrato privado que representa la obligación de comprar o vender un determinado activo en una fecha futura determinada, en un precio preestablecido al inicio del periodo de vigencia del contrato. Características. Es un contrato legal para entregar o recibir una cierta cantidad de un activo a un precio fijo en una fecha futura. Es un contrato por el cual se fija hoy el tipo de cambio a una fecha determinada por el cliente. El plazo mínimo para una operación es de 3 días hábiles. Operan por entrega física o compensación y se pueden operar en cualquier moneda o divisa disponible. Los contratos no tienen comisión y las modificaciones a las condiciones de un contrato requieren el acuerdo de ambas partes. Un swap es un conjunto de forwards ya que tiene varias fechas de liquidación. Es muy similar a un forward con la diferencia de considerar distintas liquidaciones sucesivas para liquidar principalmente la obligación. El monto del contrato no se intercambia, sino que se utiliza para calcular los flujos en cada fecha de liquidación. Características de los swap. Es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de acuerdo a una fórmula preacordada. Un swap es un contrato financiero entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de caja futuros de acuerdo a una fórmula preestablecida. Se trata de contratos hechos a medida, es decir, con el objetivo de satisfacer necesidades específicas de quienes firman dicho contrato. También contienen especificaciones sobre las monedas en que se harán los intercambios de flujos, las tasas de intereses aplicables, así como una definición de las fechas en las que se hará cada intercambio. En los tipos de contratos futuros encontramos que un contrato futuro está estandarizado por el cual una parte adquiere la obligación de comprar o vender, según se trate, un número determinado de unidades de un activo previamente definido y caracterizado y la otra parte se obliga a venderlo o a comprarlo a una fecha establecida y a un precio que también se fija al momento de la negociación del contrato. En las características de los contratos futuros encontramos que un contrato futuro es muy similar a un forward, con la diferencia de que el futuro se negocia con contratos estándares, bolsas organizadas y no directamente entre dos contrapartes. La suscripción siempre requiere de un desembolso inicial para constituir una garantía. Los contratos futuros suelen ser más simples que los forward, puesto que al ser negociados en bolsa, la suscripción de contratos futuros es más sencilla. También son de menos flexibilidad para realizar coberturas. Contratos de opción. Es un contrato que otorga a su proveedor el derecho y no una obligación de comprar o vender un activo llamado activo subyacente en un momento futuro llamado fecha de ejercicio a un precio establecido denominado precio del ejercicio. El tenedor de la opción no tiene la obligación sino el derecho y una vez que tome la decisión de ejercer o no la opción de comprar o vender, esta se vuelve una obligación para la contraparte. Esta la tiene que acatar. Características de los contratos de opción. Primera, es un derecho pero no una obligación de comprar o vender un determinado activo a un precio fijo en una fecha específica. Segunda, la operación deberá realizarse en una fecha preestablecida y a un precio fijo al momento de ser firmado el contrato. Tercera, para adquirir una opción de compra o de venta
es necesario hacer un desembolso inicial, denominado prima. Cuarto, las opciones que otorgan el derecho a comprar se llaman call y las que otorgan el derecho a vender se llaman put. El contrato de seguro es la necesidad de que la entidad que ofrece protección o cobertura sea una entidad aseguradora constituida para ese específico fin y que cuente con la debida autorización de la Superintendencia Bancaria, en los términos que exige el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Los contratos de seguro también derivan teniendo en cuenta que los derivados serían contratos típicos a los cuales se les impone una serie de obligaciones adicionales que ambas partes contractuales deben asumir. Entre ellas se encuentran la obligación del tomador de actuar con extrema buena fe al momento de celebrar el contrato y durante toda la ejecución, lo que quiere decir que el tomador debe declarar todas las circunstancias que puedan afectar el riesgo asegurado, so pena de la pérdida del derecho. Derecho comparado. Un contrato de derivados en Colombia es un documento que refleja un acuerdo contractual sobre la evolución de un activo llamado activo subyacente. El modelo de contrato más extendido en operaciones financieras de cobertura y apalancamiento es el ISDA. Estos contratos tienen que definir una exactitud tanto los términos generales como los específicos que influyen en las operaciones. Deben aparecer los cambios significativos en el precio por un split, aplicaciones de capital, suspensión de cotización, tipos de intereses cargados y sus diferenciales, los métodos aplicados para evitar incumplimientos entre las partes, las cámaras de compensación, formas y tiempo de liquidación, depósito, entidades financieras que permiten el intercambio. Los contratos derivados en Estados Unidos han sido objeto de una regulación específica, ya que se han identificado diversos problemas en la contratación de estos instrumentos, ocasionados en la falta de supervisión del mercado y en la protección de los derechos de los contratantes que no cuentan con la satisfacción necesaria para entender las obligaciones que asumen al contratar estos instrumentos. Por ejemplo, anteriormente en Estados Unidos los derivados podían clasificarse como securities, en cuyo caso la entidad supervisora competente para intervenir en el mercado era la Securities and Exchange, la cual regula acciones, bonos y opciones, o como contratos de futuro, en cuyo caso la entidad competente era la Trading Commission, que regula diversos commodities, instrumentos financieros e índices bursátiles. En España, los productos derivados son instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución de los precios de otro activo denominado como activo subyacente. El activo subyacente puede ser muy variado: una acción, una cesta de acciones, un valor de renta fija o una divisa, materias primas, tipos de interés. Básicamente, un derivado es una contratación a plazo en la que se establecen todos los detalles en el momento del acuerdo, mientras que el intercambio efectivo se produce en un momento futuro. Vemos que son productos sujetos al efecto de apalancamiento, ya que la inversión inicial necesaria es reducida en comparación con la exposición al subyacente que se obtiene, por lo que los resultados pueden multiplicarse. En los sujetos contractuales encontramos intermediarios de valores. Los intermediarios de valores son los únicos agentes que pueden intervenir en el mercado organizado. Esta particularidad de este mercado garantiza la estabilidad y la eficiencia del mismo, ya que los intermediarios de valores son entidades que se dedican profesionalmente al desarrollo de este tipo de actividades y además
tienen la obligación de reportar sus operaciones a la Superintendencia de Valores. Esto permite ejercer un control estatal permanente sobre la disciplina y el orden del mercado. Para actuar como intermediario de valores es necesario que las entidades cuenten con la inscripción previa en el Registro Nacional de Agentes de Mercado de Valores. En la Ley 964 del 2005 en Colombia encontramos que las cámaras de riesgo central de contraparte pueden ejercer sus funciones y recibir a cambio las mismas garantías por parte de las inversionistas, reduciendo el riesgo de crédito del mercado, ya que en el artículo 18 dispone que los bienes, derechos entregados a estas entidades como garantías de cumplimiento contractual no pueden ser objeto de reivindicación, embargo, secuestro, retención u otra medida cautelar similar o de medidas derivadas de la aplicación de normas de naturaleza concursal o de la toma de posesión, liquidación o acuerdo de reestructuración. El neteo anticipado es un sistema de liquidación anticipada de los contratos derivados, incluido en el Master Agreement, que tiene por objeto mitigar el riesgo de incumplimiento contractual. Este sistema está acompañado por una serie de eventos de incumplimiento que las partes acuerdan en el itinerario de la documentación. Así las cosas, dado un evento de incumplimiento, se generan dos efectos jurídicos a favor de la contraparte: el derecho a terminar anticipadamente el contrato, la facultad, si ésta decide terminar el contrato, de compensar y liquidar las obligaciones pendientes de su contraparte, más los perjuicios ocasionados por el incumplimiento con las obligaciones a su cargo. El sistema del neteo anticipado permite la reducción del riesgo crediticio. De hecho, este sistema fue diseñado por la ISDA con ese específico propósito, pues como pueden observarse en los contratos derivados sujetos a dos o más plazos, las partes pueden resultar acreedoras o deudoras al vencimiento de cada uno de ellos. Conclusión: el mercado de derivados es un mercado de riesgos paralelo a los mercados financieros y a otros mercados del sector real, que permite el desarrollo de la economía. Tanto las operaciones con derivados con fines de cobertura como aquellas que tienen fines especulativos y arbitrajistas son actividades económicas lícitas que proveen a la economía de recursos, de la aparición de nuevos espacios de empleo, al igual que reduce el riesgo sistémico, mantiene estables los precios de los activos subyacentes y reduce el costo de financiación empresarial. Muchísimas gracias, compañeros, por su atención prestada.